pues le doy la bienvenida a nuestros compañeros, nuestras personas que nos estén viendo. Esta es nuestra primera sesión. Obviamente van a haber varias situaciones que vamos a arreglar con el paso de las semanas. Vamos a hacer una presentación aquí con nuestros compañeros que nos acompañan, el Mr. Krampus, Kisho y Isle. No sé si quieran decir algo al respecto. Bueno, pues yo soy Krampus. Eh, pues yo tengo conociendo el mundo del rol desde el año del 98, ya tengo mis añitos. He sido máster más de 3/4 partes de ese tiempo y pues nunca he seguido fielmente las reglas. Creo que el rol está hecho para acomodar las cosas. Bueno, más bien los libros están hechos para acomodar las cosas, para darnos una guía y pues aquí les voy a dar los consejos que mi cabeza crea. Kisho, Ai. Ok, yo soy Kisho. Ah, Mi rol es andar aquí cuestionando la autoridad y haciendo las preguntas de alguien que tiene muy poca experiencia y recordando cuando yo no tenía experiencia en absoluto. Porque muchísimas veces las personas con bastante experiencia en lo que sea, no solo en el rol, eh, te dicen, sí, haz esto, y tú lo escuchas como, está bien, guárdate tus secretos, no entiendo qué es tira 3 de 20 y resta los 6 primeros, es como, ¿quieres que haga un hechizo? Ese no lo conozco. Cosas así de básicas son las que muchas veces dejan pasar y tú llevas 6 sesiones y todavía no entiendes qué demonios es el stat y cómo lograste tener 18 puntos ahí, pero 2 en el otro. Para eso estoy yo aquí, para recordar que hay muchas personas que no sabemos casi nada, y para intentar regresar a nuestros masters añejos al te preguntaron una cosa, no me responda 5. Espero lograrlo. Sí, a veces se nos pasan ese tipo de detalles como veteranos. Ai. Asumes muchas cosas. Sí, sí, sí. Ai. ¿Ya puedo hablar? Sí. Ok. Sí, ya. Gracias. Aquí Ail, la unicornia, saludando a todos. Igual mi acercamiento al rol creo que fue por ahí de los 90s. Con el lavatorio de Dexter, no sé si recuerdan este pequeño capitulito parodia y tributo a Dungeons and Dragons. Y pues bueno, mi primera sesión como tal fue por ahí del 2007. Sin embargo, quisiera recordarles que muy posiblemente de todos desde pequeños llegamos a jugar juegos de rol sin que los llamáramos así. Ya saben, juegos como Policías y Ladrones, algunos jugando a las casitas o a Cazando Espías. En mi caso, personalmente, yo en mi secundaria jugaba mucho con mis Barbies y con mis Polly Pockets. Y ponía música de videojuegos en el fondo y tenía mis propias aventuras en mi mente, donde luego incluía a mi hermanita menor. Otro enfoque de rol que tuve fue en foros de discusión, de videojuegos en general, pero que luego pues, ya sabes, te apasiona tanto un juego que quieres como que formar parte de él con tus fan characters o personajes de fan. Y pues ahí tenía luego mis amigos virtuales con los que nos mandábamos mensajes privados y roleábamos en el mundo del videojuego que nos gustaba. Así que realmente creo que hay muchas perspectivas del rol que podemos disfrutar, además de un set de reglas, que espero que pues con esto puedan relajarse de que, ok, no necesito forzosamente lápiz y papel y una estructura de numeritos para meterme al mundo de rol. Bienvenidos sean todos y todas, todes. Ok. Y por último, Yuka, tú no te has presentado. Claro que sí. Bueno, yo he estado haciendo juegos de rol desde hace... Dios mío, uno se siente viejo después de pensar en cuánto tiempo ha estado jugando rol. Aproximadamente unos 15, 16 años. Empecé ahí desde la segunda, desde que estaba yo en la prepa.
Y empecé yo como jugador y luego cuando nuestro máster se fue directamente a la universidad fue, bueno, ¿y ahora quién va a ser? No, pues tú. No, pues yo tengo como unos cuantos meses. No, pues ahora eres tú. Bueno. Y así empecé yo a agarrarle el cariño a todo esto para crear historias, para narrar, para hacer todos los tipos de ejemplos. Y ha sido algo que me ha enamorado para los últimos, más de la última década. Ahora sí que... Creo que eso nos ha pasado a varios, de repente desaparece el máster y ahora te tienes que rifar tú. Fue muy mi caso también. Mi máster se fue a Iztapa a vivir y me tocó fletarme. Entonces, pues ahí sí, yo creo que compartan historias de cómo empezaron a masterear los másters. También recuerden que ahora vivimos en una era digital de, me voy a vivir a Europa. Los veo cuando allá sean mis 3 y aquí sus 8. Pero en el tiempo de estos ancestros máster, si tenías teléfono celular era como, no, la tecnología. Entonces cuando las pequeñas generaciones escuchen esto de mi máster se fue a otro estado y ya no nos pudo rolear, recuerden que no siempre ha sido todo digital. Sí, hay que tomar en cuenta que cuando esto pasó estaban empezando los 2000 y pues el internet no estaba tan avanzado, llamar por teléfono para hacer una sesión de rol salía sumamente caro. Entonces sí, efectivamente son otros tiempos, son otras las tecnologías y pues ahorita podemos rolar con alguien que esté en Canadá, en Inglaterra, en África, en Australia y sin ningún problema, solo poniéndonos de acuerdo en la zona horaria que se va a iniciar el rol. Ok. Excelente. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar el programa del día de hoy, mi estimado Yuka. ¿Tienes la batuta? Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar, valga la redundancia, con Iniciando en el Rol. Yo diría que empiece la persona que apenas acaba de iniciar. A no ser que tengan otra... No, está bien. Otra opinión. Coméntanos, Kisho, ¿cómo iniciaste en el rol? ¿Qué te parece? Bueno, tal cual mi sesión 0, lamento decirles que no recuerdo cómo se llama el juego porque fue un viaje, unos amigos que fueron amigos nuevos que conocí en ese viaje, me preguntaron, ¿alguna vez has jugado rol? Yo, no, nunca. Y se sintieron así como, está bien, nos iremos los ñoños por allá. Yo, pero juego con ustedes. Y de ahí fue de las primeras veces que vi los ojitos de hombres que se sintieron como, sí, una niña va a jugar con nosotros. Pero eran hombres ya cercanos a sus 30. Pero les brilló el alma cuando se dieron cuenta que yo no los rechacé, así como, sácate por ahí. Y jugamos un juego de rol que era con pequeñas cartas. Y tal vez ahí marcó mi destino, porque se trataba de juega como puedas y mientras no te cachen haciendo trampa, puedes hacer trampa. Así que tal vez ahí empecé a malearme. ¿Recuerdas cómo se llama ese juego? No, pero sí, le voy a preguntar, porque todavía estoy en contacto con estos primeros roleros que encontré en mi vida. Les preguntaré, porque era así como, mira, pues aquí puedes ver que ya hicimos trampa porque tengo un monje que está usando armadura. Y yo, pues yo nunca me iba a dar cuenta de que ellos hacían todas las trampas del libro. Era mi primera vez y yo ni idea de monjes, clérigos, patron, como las deidades. Yo no sabía nada del mundo clérigo, mucho menos de rogues y rangers, y yo no sabía nada. Entonces creo que perdí. Pero se quedó como un recuerdo bonito. ¿Sí? Y después tu segunda acercamiento al rol, ¿cuál fue? Mi segunda iniciación. Pues digamos que convivo mucho con un rolero de hueso colorado. Entonces simplemente fue como, mira, parece que se divierten. Y después de eso llegó a nuestra vida un segundo rolero muy experimentado y fue como, está bien, simplemente voy a ceder al destino. Pues entré con estos dos a una partida. Y para mí la parte creativa, la de tener una historia, tener
hasta la ropa que usa mi personaje, sus cambios de humor, su manera de hablar, el por qué se enoja, lo diferente que somos, fue súper fácil, porque para mí, pues en trasfondos de la vida real, la literatura me ha seguido por siempre, más o menos por ahí va mi carrera, una pequeña formación de teatro desde preparatoria, entonces eso fue súper fácil para mí. Pero dime qué es un bufo o nerfear, y para mí es como, ¿en qué idioma estamos hablando? Ya, No entiendo tecnicismos nada. ya hasta ahí. Sí, no, ya, o sea, para que se den cuenta que nadie entra sabiendo lo mismo, no por ser novato, Sí, no. todos entramos Pero bueno. en cero. A ver, Para aquí, mí, aquí- Sigue peleando con los dotes. Ajá, Bueno, mis oigan, estimados, esperen. Me está preguntando una amiga que nos está escuchando, me está preguntando por WhatsApp que, ok, está chido, pero que ella no sabe absolutamente nada del tema y qué es eso de rol, qué es eso de... claro, claro. bien, Estamos hablando, entonces... yo diría que iniciáramos ¿nos con la pueden- frase de ¿cómo iniciar? ¿Qué es? ¿Qué es el rol? ¿Nos quieres ayudar, Campus? Varias perspectivas. Ah, Krampus ok, tiene una. Sí. Sí, a ver, yo en lo particular, para mí el rol es todo. Todos tenemos un rol en nuestras vidas, están estereotipados, afortunado o desgraciadamente, pero en el tema de los videojuegos o de los juegos de rol, es interpretar a un personaje dentro de una historia. Si estás en un videojuego como por ejemplo Chrono Cross, vas a interpretar al personaje principal y lo vas a estar moviendo a como tú creas que serían las acciones. En el caso de los juegos de rol, tú vas a crear un personaje a tu gusto dentro de la historia que te vayan a decir y le vas a dar su carácter, su personalidad, sus gustos, sus fobias, y vas a hacer que ese personaje viva dentro de la historia que tu Dungeon Master o tu Storyteller o como le quieran decir crea. Entonces el rol para mí es escapar un momento de la realidad para ser quien tú quieras pretender ser dentro de una historia alterna, para mí. Ay, para ti, ¿qué es? ¿O cómo lo entendiste tú en tus primeros juegos y hasta ahora? Pues, como dije, mis primeras experiencias fueron en foros de videojuegos. Entonces, lo que yo hacía en esa manera que desconocía todos estos términos era de que, a ver, estoy jugando Mega Man Battle Network y tengo mi inteligencia artificial o Navi, como les decíamos, y quiero que este personaje tenga el tal elemento, que haga esta habilidad, y que si alguien me lo convoca en el juego, su chip sea de tal y tal y tal, bla, bla, bla. Básicamente, lo que yo hice primero para crear un personaje era qué quería que hiciera, qué lo iba a diferenciar en el juego de Mega Man, pero también cómo evitar estos términos de super fuerte o sobrepoderosa, o que en inglés le dicen overpowered, OP, de tal manera que pues no fuese la mejor de las mejores desde un inicio, ni que para opacar a los otros jugadores, ¿no? Entonces básicamente para mí eso fue el rol. ¿Qué personaje quiero? ¿Cómo lo quiero ser? Y de qué manera lo creo lo diseño de una manera que sea balanceado sin que me quede atrás, pero sin que tampoco opaque a los otros. Porque pues ahí no había reglas que seguir. Ok, Yuka. ¿Qué es el rol? Dios mío, ha sido mucho tiempo desde que me hice esa pregunta. ¿Puedo contestar desde la parte más específica? Juego de rol es tomar literalmente un personaje y tomar la conciencia de ese personaje y llevarlo hacia alguna narración, alguna narrativa, algún mundo en el cual te vas a desarrollar como si tú fueras ese personaje y tomar las acciones que tomaría ese personaje para realizar sus objetivos,
sueños. Ok. Cabe aclarar, querido público, que Yuka es el señor regla. Ay, Dios mío, vamos a empezar con eso. Ok. Sí, Bueno, porque... normal, o sea, si tienen en su grupo alguien que es muy estructurada, que puede tener cierta facilidad para mantener las reglas, eso es algo bueno también. Sí, claro. Para lo cual, si me preguntan, hay una enorme lista de 120 preguntas que deberías hacer para crear tu personaje, qué le gusta, cómo hace, qué es lo que hace, cuál es su comida favorita. Y usualmente contestarlas... Yo jamás pasé por ahí. A mí me agrada saber qué onda con mi personaje y exactamente el detalle. A mí, Creo que el yo problema sé es que tu al- máster... Sí. Creo que el problema es que tu máster dio por sentadas muchas cosas al ser veterano. No, la cuestión es que yo no necesité hacer un solo sondeo de internet de en qué debo pensar para hacer mi personaje. Porque mi aproximación hacia el rol es, si yo un día soy absorbida por el mundo de cualquier fandom, de Game of Thrones, de Star Wars, de Pokémon, de Madora Mágica, de donde sea, si un día yo aparezco ahí, ¿qué demonios haría con mi vida? O el clásico que estás viendo la serie, a lo mejor ni siquiera tiene manga o no tiene libros o cómics, nada más es una serie y solo tienes eso de referencia y dices, no, yo habría hecho otra cosa. No, se ve que te van a apuñalar, ¿por qué dices eso? Pero tú finalmente no estás ahí, solo te lo imaginas. El rol te da esa oportunidad de por fin poder decir, no voy a anunciar mi ataque de batalla de cuchillos a muerte. No te voy a gritar, ¡te mataré! Bueno, te he de decir que todo depende mucho del jugador, porque ayer tuve una sesión de rol y nos quedamos todos, vamos a tener un enfrentamiento, y nos tocaron iniciativas buenas y la mayoría nos pusimos pecho a tierra para ocultarnos, y sin embargo otro jugador agarró y dijo, no, pues tomo esto en mi mano y me acerco como si estoy ofreciendo, mientras digo, amigos. Ok, mis estimados, creo que voy a pasar un saludo a Pancha1984 que ya nos saludó aquí. Magno Titus nos está diciendo que los micrófonos están muy lejos, ya se le subió el volumen, podemos hablar un poco más cerca. Y también nos comenta Magno Titus, anunciar los ataques es lo más divertido. No sé qué piensan. Sí, no, de hecho, hace en la semana justamente escuché la anécdota del por qué en casi todas las caricaturas anuncian los ataques como el Kamehameha o poderes de las guerreras mágicas y cosas así, y todo fue por causa del manga. Como en el manga no hay sonido, no hay nada, se escribía el nombre del poder. Cuando el manga se cambia a animación, pues la lógica fue, pues vamos a decir lo que dice el manga. Por eso empezaron a decir los poderes y pues supongo que la costumbre se quedó y al día de hoy hay muchas mesas que el máster te puede llegar a obligar a, si vas a hacer un hechizo, pues tienes que cantarlo, tienes que decirlo. Y recordemos también que precisamente hay ciertos roles, como precisamente mencionaba Campus, del mago, el clérigo, el druida, que en sus hechizos no es como luego lo vemos en las películas, las caricaturas, de que brilla algo y lo lanza. No, aquí en algunos juegos de rol las reglas son de que tienes que hablarlo. Entonces, por muy sigiloso que quieras ser tu miembro mágico, pues tiene que hablar, si no, no puede usar su magia. Sí, las cuestiones verbales, somáticas y demás, pero bueno, no siempre lo tienes que gritar. Sí, no. Con que lo hables o lo murmures podría llegar a funcionar. Aquí me han tocado mesas a mí que te dice que el máster, que entre más fuerte lo hables, más intención le das a tu hechizo y más efectivo es. Y ahí es donde metes la parte actoral al rol. Bueno, también tengo que admitir que hay 3 partes de la magia, aunque no sé qué tan avanzado sea eso. Oigan, estábamos hablando de qué es el rol. ¿No creo que te estamos tratando ya en muchos detalles? Sí, un poquito.
Volvamos al tema principal. ¿Qué es el rol? Eso creo que ya lo resolvimos. ¿Cómo jugar? Bueno, espérate, rol? no lo hemos resuelto. Ok. Porque tú ya estás empezando a decir, ajá, sí, entonces yo me puedo meter a Game of Thrones y decir, ahora yo soy la madre de los dragones, pero tengo 7 y hablo con ellos en español y... Detente un segundo. Acabas de entrar al mundo. Tú eres como Están invitando a una mesa. Ajá, porque a veces llegamos con ese sobreentusiasmo de yo voy a ser el personaje principal, yo voy a salvar al mundo y yo soy ese renegado solitario, lobo de mar que lo sabe todo y es como, no, eres nivel 1 y a duras penas levantas la espada que traes contigo. Hay que acordarnos que no... Uh-huh. Que de hecho para los que les guste el anime, ahorita que está la del héroe del escudo en boga, es precisamente eso. Te acaban de invocar a un nuevo mundo donde no conoces nada, no sabes nada y vas a empezar a aprender. Exacto. Compañeros, Entonces, les digo que tenemos una pregunta por parte de una de nuestras personas ya que nos la están leí. observando. Eso lo vamos a contestar en nuestra sección de 3 de 20. Nos vamos a contestar en un rato, claro que sí. Sí, creo que más o menos va por ahí. O la podemos contestar ahorita. De lo que estamos diciendo, un poquito después. Porque si tú recién entras a una mesa, ¿no? Y te dicen, no, pues esta es de supervivencia. O esta es más social, ¿no? Pues aquí hay un montón de peleas. Aquí estamos todos peleando por el trono. Tienes que saber que no eres la única persona jugando. Que no eres el único protagonista de la historia. Exacto, y hay varios personajes principales. Exacto, y creo que por ahí a veces puede venir el desencanto del, ay, pero no pude sacar mi superataque porque mataron antes al malo y ya no pude ser yo el héroe. Creo que debemos recordar que es un juego de varias personas y aceptar que a lo mejor tú te vas a divertir más en la retaguardia haciendo tonterías y de vez en cuando dándole al premio mayor con una babosada. No tienes por qué ser William Wallace, no tienes por qué ser la madre de los dragones. Puedes divertirte mucho siendo Odor. Hay que tomar en cuenta que cada quien cumple un papel y no todos son el de la vanguardia. Uh-huh. Ahí no va a haber todos el son mago. estratega, sí. Exacto, va a haber el mago que va a estar desde atrás, va a haber el ladrón que se va a estar escondiendo, va a haber, eso hablando en el tema medieval, Dungeons and Dragons, de ese estilo, porque podríamos hablar también de Vampire, que va a haber un loco que de repente se le ocurre un plan y hace explotar las cosas, o hay un toreador que se quiere ver bonito y elegante todo el tiempo. Ok, O sea, creo que en algún momento deberemos tocar el tema de tipos de personajes y asimismo tipos de jugadores. Sí. O sea, son muchas cosas que se entrelazan. Pero bueno. Porque sí, tú entraste al mundo, pero el mundo no está a tus órdenes. Eso es cosa del máster. Y efectivamente, ahorita que estabas tocando el tema de vampiro y dungeons, creo que también tenemos otro tema que tocar sobre los sistemas de dados. ¿Sabían que hay muchos tipos de dados? Te está saltando como a la tercera parte de nuestro primer programa. De hecho, era la segunda. Ok. No, de hecho, creo que vamos a brincar de tema en tema y regresar y volver a brincar. Va a ser normal. Se tragan todo el odio y el hate del máster. Sí, los magos pueden ser tanques morales. Cuando hablamos de esto de tanques, para quien nos escucha de, ay, yo no sé ni qué es el rol. Un tanque, pues así, imagínatelo como en la guerra que conocemos en este mundo. El tanque es algo súper grande, súper fuerte, que puede aguantar todos los balazos de la artillería ligera o hasta semipesada del adversario. Y detrás del tanque vienen otros que pueden, por ejemplo, las bazucas que se disparan desde muy atrás del tanque, o los barcos cargueros que disparan con coordenadas desde otro país casi. Y a ese barco no le están tocando los cañonazos en la línea de fuego. Entonces, el tanque, pues eso es, aunque no seas literalmente un tanque. Me imagino que sí habrá juegos de rol donde eres literalmente un tanque. Pero aquí puede ser un enano, un elfo. Bueno, el elfo tal vez no es buena idea ser un tanque. Pero un bárbaro, una cosa así que va a recibir el mayor daño en la línea de frente para que los otros puedan llevar a cabo la estrategia. Es
Yo moriré por ustedes, hermanos, y pues mientras tanto los demás se organizan. Ok, para eso creo que yo puedo entrar un poco. Muchas veces son definiciones que se dan dentro del mundo de juegos. El tanque es literalmente aquella persona que puede estar en la vanguardia hacia enfrente, va a recibir los golpes y no le va a doler tanto. Tiene mucha vida o tiene mucha defensa o tiene mucho de dónde sacar ese aguante en el que va a seguir al frente. Los que están atrás se les conocen como los squishies, por su término en inglés squish, que básicamente son cosas que se pueden aplastar y morir fácilmente. A veces se le conocen como los glass cannons o los cañones de cristal, porque hacen mucho daño, pero no tienen de dónde aguantar. Se le conoce también como DPS, por sus siglas en inglés, Damage Per Second, que son los que hacen daño. Okay. Resumiendo un poco qué es el rol, es crear un personaje dentro de tu película, animación favorita y empezar a seguir la historia. Creo que para cerrar ese capítulo de qué es el rol, podríamos decir que es eso: imaginarte dentro de tu película favorita, crear un personaje dentro de esa misma y seguir la historia conforme se va contando. Y de ahí podríamos brincar a estas cuestiones de si soy un personaje de golpe, si soy un personaje intelectual, si soy un personaje conflictivo, enigmático, bla, 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 bla. Sí, y como decía antes Yola, que ella, por la bondad de su ser, decidió no pasarse de poderosa, pero tampoco quedarse muy atrás. En Dungeons y en muchos otros sistemas ya hechos del roleplay, va a haber lineamientos, muchas veces es por suerte al inicio, de qué tan fuerte va a ser mi personaje la primera vez que juego. No puedes decidir ser el más malote de los malotes a la primera partida, porque para que las cosas sí sean divertidas, porque si nada más es darte por tu lado, pues escríbete un fanfiction y ya está. Hay un poquito de reglas flexibles que van a dejar que todos tengan oportunidades para llegar a ser el más acá, la más poderosa y así. Para que no lleguen a su mesa diciendo, no, pues es que yo tengo el poder de desintegrar gente cuando lo deseo. No. Sí. Hay un dato importante que también nos llevaría al tema de la cuestión de dados, porque me preguntan qué es lo más importante o qué decisión, cómo pueden tomar la decisión de qué tipo de rol tomar como su primer rol. Ahí creo que existen varios tipos de roles, dependiendo gustos, afinidades. Tenemos roles muy oscuros como Vampire, Werewolf, Mage, Cthulhu, que son casi todos basados en dado 10. Está la parte de Dungeons, la parte medieval, que son dados 20 en su gran mayoría. Por ahí conocí uno que estaba hecho de animes, muchas animaciones japonesas, personajes de ese estilo, que estaba basado en dado 6. No sé, Yuka, tú cuáles otros conozcas y qué otros dados has llegado a manejar. Bueno, para empezar, ¿a qué nos referimos con dado 6, dado 10? Eso nos estamos refiriendo que es un dado de 6 caras, diferentes tipos de dado de 4 caras, de 8 caras, de 10, 12, 20 caras. Cuando decimos que es un sistema dado 6, es que el juego se basa en dados de 6 caras. Es tu típico dado de que ocupabas cuando jugabas Monopoly, Turista, Serpientes Escaleras. Es el dado que tiene forma de cubo. Ajá, exacto, es el dado básico, el clásico. El de 6 caras, sí, porque además para quienes no sepan nada y para quienes creen que saben mucho, hay dados que ni siquiera son cifras cerradas o cifras normales. Yo me enteré ayer que hay dados de 24. Y es como, wow. Entonces, sí. No sé cuál de nuestros máster quiera decir nada más así, por puros números. Bueno, yo empiezo, hay dados de 4, de 6, de 8. ¿Quién le quiere seguir? Está el de 10, 12, 20, 24, 30, 100. Hay dado de 2 caras. Una moneda. Exactamente, pero un lado vale 1, el otro 2. Es Ajá. Muy sencillo. Afortunada o desgraciadamente con la cuestión digital,
pues básicamente hay dados de N cantidad de caras porque ya no hay la necesidad de que sea un dado físico. El programa puede rolarte una tirada en una probabilidad de 12, de 15, de 16 y eso se vuelve un dado. Efectivamente, físico, como lo define uno de nuestros televidentes, wow, bueno, lo dejaré en esa sección. Escuchas. Nuestros escuchas, un dado es una pieza poliédrica utilizada en los juegos de azar. Y tenemos nuestro primer mensaje de Tabuelobo. Muchas gracias por escucharnos. Que dice: yo creo que cualquier personaje puede tomar el papel que quiera dentro del equipo. Depende de la forma de jugar de cada quien. Efectivamente. Claro que sí, aunque sea de por vida un arquero, todos pueden elegir lo que quieran. También vuelve a mandar otro mensaje a nuestro compañero Magnotitus. Los romanos ya tenían dados de 20 caras desde el 200 antes de Cristo. Ergo puedo suponer que ya jugaban rol. Lo segundo quién sabe, pero lo primero es interesante. Sí, posiblemente además de rol eran cosas como apuestas. Si lo vemos desde otro punto de vista, sí, los romanos tenían un gran set de rol, con esto de Zeus, Artemisa, los dioses, el Olimpo. Sí, porque los dioses jugaban un rol arquetípico, o sea, si nos ponemos místicos, ya nos estamos subiendo de nivel muy cabrón. Sí, no, pero es que es en serio, en el juego de rol hay figuras que siempre es el rey malo, el rey bueno, el destructor. Y si los vamos metiendo, pues ahí los tienes, el rey malo, el rey bueno, pues existen, ¿no? El rey malo pueden ser los dioses de la guerra, o el rey bueno pueden ser las diosas de la abundancia o de la fecundidad, de cosas así. Entonces creo que sí, lo empezaron a ver como yo veo que este personaje va a representar muchas cosas y se termina subiendo hasta deidades, pero eso ya es otra cosa. Pero igual, si lo ves en los animes, siguen siendo los estereotipos romanos muchas veces de la madre bondadosa que muere protegiendo a sus bebés. También nos comenta Tabuelobo. Retomando los daditos. Deme un segundo, por favor. Los dados de metal son muy incómodos, que casi no giran. Ándale. Y pues sí, en efecto, hay varios tipos de material para dados que pueden o no afectar la manera en cómo da el resultado. Pero ya eso es algo muy estético y personal de cada jugador y narrador. En mi caso, ¿saben qué? Cuando yo comencé a rolear, me enseñaban todos esos dados y sí, me sorprendí mucho de la gran variedad que había más allá del típico dado de 6. Y yo los acepté así como tal. Pero ahora que lo estoy analizando, ¿por qué tenemos tantos diferentes tipos de dados? O sea, ¿por qué se requirió esta evolución de tener un dado más allá del de 6 caras? Bueno, eso en el caso de los juegos de rol, creo que va mucho por cuestiones de probabilidad y estadística para generar un ataque y para generar un daño. En el caso de Dungeons, que es el juego que yo más sigo, que más he jugado a lo largo de mi vida de rolero, el que un dado de 20 caras sea, por así decirlo, el protagonista del juego, hace que tus probabilidades de acertar a la hazaña o al golpe que vas a hacer se multipliquen y enriquece mucho el juego. El que te digan, más bien el que tú digas, voy a saltar de aquí a la orilla del otro lado del risco, y tu máster te diga, ok, tira un dado de 20, tienes una dificultad de 15 para saltar y le tienes que sumar tus stats, tienes 5 probabilidades de 20 de sacar en dado ese 15 o más de 15. A eso le vas a sumar tus stats. Ajá, 1 a 4 de que lo logres. Ajá. Y a eso pues obviamente le vas a sumar los stats que tiene tu personaje, que vas a ganar con la experiencia, con las tiradas de inicio que te dieron, pero esa posibilidad de fallar o de tener un éxito rotundo lo hace más rico. En un dado de 6 las posibilidades se reducen mucho.
es un poco más complicado, pero por eso existen roles que están basados en dados 6, para que las 6 caras te den resultados distintos, te den, ya depende del juego, el máster te va a decir qué es más fácil y qué no, y en el caso de los demás dados, pues no todas las armas pegan igual. No es lo mismo que te den un golpe con una tabla a que te den un golpe con un marro, o que te den con una caja, o con una botella, o con el puño limpio. Eso depende mucho del dado que vas a tirar y la cantidad de daño que puedes llegar a generar. Lo que decía uno de nuestros no telespectadores, escucha, lo de las reglas, porque si no hay reglas, pues yo lo veo como es un juego infinito de si no te gusta me llevo mi pelota. Estas reglas de, pues, ya no depende de mí lograrlo, estoy atada a lo que digan los dados, le da ese, a ver, si no me mato. A ver, Magnus Titus está diciendo que no olvidemos al dado más olvidado, que es el de 12. No, perdóneme, el dado más querido para mí es el de 12. Es el mejor para las armas de más daño. Un hacha de 2 cabezas es un dado de 12. Un Warhammer es un dado de 12. Amo el dado de 12, jamás voy a olvidar ese dado. Además de que con el dado de 12 podemos tener el resultado de 1, ¿qué diferencia hay entre 2 dados de 6 y uno de 12? Muy honestamente, 2 dados de 6 es mucho mejor que un dado de 12. ¿Por qué? Porque 2 dados de 6 va de una probabilidad de 2 a 12 y un dado de 12 va de 1 a 12. Eso sonó está bien, guárdate tu secreto. Ok, ¿no? 2 dados de 6, su mínimo va a ser mayor que solo un dado de 12. También 2 dados de 6 tiene una estadística de un promedio de 7. O sea, lo que ellos dicen es que cuando tiras, lo mínimo que puedes sacar tirando 2 dados de 6 es 2. Lo mínimo que puedes sacar tirando uno de 12 pues es 1. Entonces, pero fuera de eso, no hay una diferencia entre el 2 dados de 6 y uno de 12. Pues igual si tienes que sacar, por ejemplo, vamos a un juego súper absurdo que te iban a contar los dos, no eran sumatorias. No es como si saqué un 1 y un 6 ya tengo 7, no, sacaste un fallo y uno bueno. Se pueden diferenciar así porque también depende del juego. Efectivamente, no como por nos qué dice sumar uno de siempre. nuestros escuchas, el 50% de las veces vas a sacar 7 en 2 dados de 6. Es mucho mejor para... ¿Cómo explicarlo? Para tener algo estable. Ya, o sea, 2 dados de 6 es estabilidad y un dado de 12 es para darle sazón a las cosas. Así es. Y bueno, A ver, me están diciendo que se acaba de conectar una persona nueva y dice que no sabe de qué estamos hablando. Para los que se acaban de conectar, estamos hablando del acercamiento a los juegos de rol, a todo eso que está empezando en boga, Dungeons and Dragons, Vampire y demás. Si no lo ubican y han visto The Big Bang Theory, ellos juegan Calabozos y Dragones. De eso estamos hablando. Son juegos que tienen desde finales de los 70s, mediados de los 70s aproximadamente, que se hicieron oficiales. Pero en un inicio se vieron como juegos de ñoños, juegos de nerds. No todos se querían acercar y hoy en día son juegos que mucha gente está buscando porque nos ayudan a tener una escapada de la realidad. Incluso, como lo platicaba el otro día con Yuka, tenemos conocidos, independiente uno del otro, conocidos psicólogos que recomiendan jugar juegos de rol para sacar un poco de estrés de nuestra vida cotidiana. El juego de rol es algo que puedes caracterizar una persona, un personaje distinto a ti, con cualidades distintas a ti, y te va a ayudar a desestresarte y a generar una catarsis. Básicamente de eso es de lo que estamos hablando, nada más que ya empezamos a entrar en cosas un poquito más técnicas, de alguien que ya está sentado en una mesa, en un círculo de jugadores. Bueno, y quiero mandar un saludo a Kidra Kawaii, gracias por estarnos escuchando. y entonces, ya que hablamos de estos términos entre básicos y entre que nos emocionamos y hablamos un poquito más de tecnicismos,
¿Cómo podemos iniciar una sesión de rol? Primero, meterte a una mesa o formar una mesa con tus amigos cercanos. No es necesario tener amigos, no se preocupen, se pueden meter a mesas de internet. Pues No. es que a veces sí, a lo mejor tienes muchos amigos, pero sabes que no les va a interesar. Entonces no tienes que tener amigos roleros o amigos gamers o amigos de cierto tipo para jalarlos. A veces puedes probar, es como, pues que le gusta mucho el anime, vamos a ver si quiere venir. Pero no tienes que tener ya esa gente, te puedes buscar algo en Facebook o muchas otras Hay que cosas. tomar en cuenta que Kisha es jugadora nueva. No vivió las peripecias que nosotros de acercarte a la Friki Plaza, ver al grupo de ñoños, porque en ese entonces así nos veíamos o nos veían. Ver el grupo de ñoños que estaban jugando y divirtiéndose y preguntar, oigan, ¿qué están jugando? ¿Me puedo acercar con ustedes? Por lo general lo que sucede es, ¿tienes algún conocido que tenga este tipo de gustos, de conocimientos? Y lo más importante, libro. Que tenga el libro o que ya sea en físico o en digital y que te conozca un poquito las reglas para que esa persona sea el storyteller, el cuentacuentos, por así decirlo. Y a partir de ahí, esa persona tiene que crear una historia, tiene que crear todo un mundo, se tiene que volver un escritor. Espérame, Krampus. Yo creí que existían campañas preestablecidas para los jugadores y narradores novatos que, pues bueno, que quizá todavía no tienen experiencia para crear mundos. Sí existen esas campañas, pero bueno, sí considero que muchas de esas campañas, o por lo menos las más comerciales, ya son para gente que sabe a qué va, que son las campañas que les llaman one shot. En muchas ocasiones hay unas que son más largas, pero ya saben a lo que van. Ya el que te digan, es que vamos a rolar la campaña de tal, ya sabes a qué vas. Para una persona novata, creo que lo más conveniente es buscar una campaña hecha específicamente para novato o que el máster cree una campaña para novatos. Como brevario cultural, One Shot viene del inglés de un disparo, que es básicamente un juego que va a durar solo una sesión. Ya de ahí, gracias Yuka, ya de ahí se ponen de acuerdo para ver qué días se van a ver, a qué hora van a jugar y se ponen las reglas sobre la mesa. El máster tiene que enseñarles a llenar las hojas. Cabe aclarar que hay roles que no necesitan hoja, como tuvimos la fortuna de jugar hace unas semanas un juego muy inverosímil en el que éramos goblins y no necesitamos hoja alguna. Nada más nos dijo, necesito el nombre de su familia, cuál es su cualidad y el nombre de su personaje. Y en 2 golpes se muere su goblin y sale a relucir el siguiente, porque van a ser una familia de 5. Y así se vuelve. Exactamente. Las dice Magnus. Digo, Magno. Goblin Quest. Goblin Quest, ajá. También nos comenta Tabuelobo. Lo mejor es cuando haces que el máster cambie la historia, porque le diste vuelta a todo lo que tenía planeado. Exacto. El máster crea una historia o crea una historia, un mundo donde se va a desenvolver los personajes que van a estar ahí. Y les tienes que preguntar cuál es la historia de cada uno de sus personajes. Y muchas veces la persona te está dando su historia. Yuka me está dando su historia de su personaje, que va a ser el hijo de un campesino que se escapó a los 10 años y terminó en la gran ciudad y se volvió el mejor amigo de, no sé, del príncipe, de la princesa o de un noble muy acomodado. Y su historia es tan buena que tienes que cambiar, tienes que modificar cosas de tu mundo. Ok, pero pues bueno, yo pensé que otro tip básico para tu primera sesión era llevar pues lápiz, dados y una pequeña idea de lo que quieres jugar.
Bueno, ahí puedo yo compartir que lo que necesitas para una sesión es efectivamente dónde apuntar en el grupo. No necesitas llevarlo tú. En el grupo, la cantidad de personas, que yo diría que como un mínimo de 3, se necesita dónde apuntar, se necesita un set de dados o una aplicación de dados que puedes descargar desde tu celular y las reglas del juego que vayas a jugar. Independientemente de qué juegues, se necesitan reglas para que todos estén en un mismo campo, en un mismo nivel, para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Efectivamente, solo se necesitan muchas ganas y mucha creatividad, lo cual a veces no es tan fácil. Sí, no, me han tocado varias veces jugadores que, pues, digo, todos tenemos habilidades y condiciones distintas y pues no tienen imaginación. Y por más que les dices, oye, créale la historia a tu personaje, no, pues es que no sé, es que pues es un ciudadano normal, Y pero luego ha están hecho las historias algo. de venganzas cliché. Sí, También, es eso, lo que les decía. No, no seas siempre el lobo solitario, no todos podemos ser William Wallace. puedes apuntar en una servilleta, exactamente. Pues claro, no juzgamos tus materiales de juego, la cosa es que guardes la servilleta para la próxima. Así que efectivamente Pero, no pues, necesitas mucho, solo creatividad, ganas y dónde apuntar tus ideas, porque créeme, lo que no está apuntado se olvida. sí, realmente para los juegos de rol necesitas algo donde apuntar porque van a haber datos que se van a dar y se te van a olvidar, porque seamos sinceros, no va a ser algo de prioridad en tu vida el juego, va a ser Pero algo para coincido, distraerte. pero coincido con más Notaitus de que hay que orientar a la gente. O sea, me estás diciendo que necesitamos creatividad, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen tan desarrollada creatividad o que, como dice Titus, que la escuela les mata la creatividad? O sea, ¿esa gente no puede jugar rol? No, de hecho, Puede. hay algo muy importante, deberían de jugar. En mi historia personal, mis padres hicieron que mi hermano jugara conmigo porque se dieron cuenta que el rol fomentaba la imaginación y la creatividad. De hecho, por eso al día de hoy yo tengo tantos años jugando porque mis padres me alentaron a eso. Vieron que cuando empecé a jugar rol me volví más creativo, más imaginativo y lo fomentaron. Esas personas que no tienen creatividad o que consideran que no la tienen, empiecen a jugar rol. Les va a fomentar, les va a ayudar a decir, bueno, y si hago tal cosa, puede que salga de esta forma. Eso les va a ayudar muchísimo. Si llegan a su primer sesión sin imaginación, sin una ápice de conocimiento al respecto, no importa, acérquense al máster o a alguno de los otros compañeros y sean sinceros. Y sabes qué, yo no sé nada de esto y no tengo imaginación. ¿Me ayudas? En la gran mayoría de los casos el máster les va a decir, mira, vamos a hacer esto. Tu personaje es este, ¿te parece si le creamos esta historia, si le creamos estos acontecimientos en su vida? Y les va a ir llevando de la mano. Obviamente hay malos másters que les van a decir que no, como todo en la vida, pero ese máster, el máster los puede ayudar muchísimo a empezar a crear. Y conforme vayan pasando las sesiones de juego, se van a dar cuenta que van a empezar a tener más participación en el juego, van a tener más prioridades en cuanto a la participación de sus personajes en el rol. El rol promueve la creatividad en las personas, eso me consta de primera mano. Y a veces pensamos que la creatividad es poder dibujar algo precioso o crear una banda sonora completa, pero la creatividad puede simplemente ser estar de argüendero y decir, no, así no son las cosas. Yo no quiero que por ser un bardo, que es una especie, perdón, no es una especie, que es un tipo de personaje, no por ser bardo me voy a andar dando a todo el mundo. Mi bardo va a ser puro y casto. Y si así son las cosas, pues así las voy a hacer. O sea, con que tengas tantitas ganas de discutir con la gente, ya puedes despegar tu creatividad. Discutir en buen plan. Sí, Argumentar. yo me refiero a esto. Ajá, sí, porque discutir suena a pleito. Que a veces puede haber pleito y puede ser muy recreativo el pleito en Dungeons, mientras sepamos separarlo de la amistad fuera de. Ok, Pero...
Chicos, tenemos un pequeño problema. Son las 11:50. Tendríamos que pasar a la sesión de 3 de 20. Que Nada más para... quiero resumir los tips de la sesión cero que vimos. Sean imaginativos, sean creativos, lean un poco sobre lo que van a hacer, tengan una idea de lo que quieren hacer, hablen con el narrador. El narrador usualmente es tu mejor amigo, o a veces tu peor enemigo. Depende del narrador. Pero es quien más te va a apoyar. Debería. Sí. Bueno, pasando a 3 de 20. 3 de 20 es la sesión de preguntas y respuestas de lo que hemos encontrado en redes y de lo que nos pregunten en la sala de charlas. Y pues para los últimos 10 minutos del programa va a estar un poco complicado. No creo que alcancemos a leer todas. Podemos ¿Pregunta? pasar un mini poquito. Nos podemos pasar A 10 ver. minutos. Pregunta para Yuka. Nos preguntan, ¿cuántas clases distintas puedo tener en el mismo personaje? Teóricamente las que quieras, no lo recomiendo, pero puedes tenerlas todas. Bajo la regla no hay nada que diga que no puede ser un nivel de bardo, un nivel de guerrero, un nivel de bárbaro, un nivel de mago, un nivel de warlock, un nivel de lo que Pero quieras. hasta donde yo me acuerdo hay clases que se contraponen. Efectivamente solo tienes que seguir la regla de que, por ejemplo, para ser bárbaro necesitas una cantidad de fuerza y una cantidad de constitución. Fuera de eso, puedes tener la cantidad de clases que quieras. Claro que el que mucho abarca, poco aprieta. Y hasta donde yo recuerdo, o por lo menos en reglas de tercera, no podías ser clérigo si eras ladrón. Bueno, es que eso en 3.5 era diferente, porque además si eras varias clases, tu cantidad de experiencia disminuía. Además, el ser clérigo, por ejemplo, ser paladín o ser ciertas clases, te exigían ser legal. Y otras clases como el ladrón te exigían no ser legal. Entonces, estas clases, cuando te exige una cosa y la otra te exige otra, pues no lo podía hacer porque son completamente opuestas en ese sentido. Sí, creo que aquí es una cosa de cuántas cosas puedes tú manejar a la vez. ¿Cómo vas a lograr que tu historia de fondo y el actuar de tu personaje concuerde con tener 7 clases metidas o distintas? ¿Te vas a aventar un personaje con problemas psicológicos? ¿Te vas a aventar un personaje que es un shapeshifter y por eso tiene tantas personalidades? ¿Qué puedes manejar tú? Mis compañeros, hace ratito nos había Magno Titus hecho una pregunta en la parte anterior y esta se la voy a hacer a Krampus. ¿Qué te parece? Ok, a ver. La pregunta de nuestro compañero Magno Titus. Por cierto, les recuerdo a nuestros escuchas que pueden hacer las preguntas y serán respuestas aquí. La pregunta de Titus fue: ¿consideran que los players deben de avisarle a toda la mesa cuál es su plan personal? Siento que se pierde la inmersión si le digo a todos. Bueno, en mi siguiente turno voy a lanzar este hechizo. ¿Consideras que los players deben de avisarle a toda la mesa cuál es su plan? No. Híjole. Yo no. Es muy No. circunstancial, creo yo. Sí. Creo que ahí hay una cuestión complicada, porque muchas veces si el máster no es tan experimentado o es muy canijo, por no decir otras palabras, y al escuchar el plan de los jugadores puede cambiar el plan de sus enemigos a seguir. Por ejemplo, si dice, yo voy a atacar desde la retaguardia y de repente el máster dice, ah, sí, pues, ¿qué crees? Se me acaba de ocurrir que en la retaguardia hay un arquero esperándote. Eso se me hace... Metajuego. Pues, sí, es metajuego, son cosas que deberían de estar fuera del juego, que no deberían de existir como tal dentro de la campaña, pero con un buen máster y buenos jugadores no debería de haber problema. Ahora, se supone que estamos jugando el rol de alguien más. ¿Tú dices en voz alta tus planes de tu cabeza? Creo que no. Si quieres tomar algo, si quieres hacer algo, solo lo piensas y lo haces, no tienes por qué estarlo cantando. Eso ya es más bien como que un acuerdo de mesa, el decir, ¿saben qué? Avisen sus acciones antes de hacerla, por si le están regando, corregir. Ajá, y varios jugadores nuevos dicen, bueno, voy a hacer esto, ¿se puede? Y ahí dices, pues, tenga uno la intención de compartir su plan, está checando
si es viable o si no le va a dar en toda la cara a uno de sus compañeros por no saber controlar todavía su personaje. Entonces creo que de ese lado está bien si lo haces por la precaución de cuidar a tu party, porque a lo mejor soy nueva, no tengo idea de qué hace este Fireball y lo lanzo en un espacio bien chiquito y pues morimos quemados. Exacto. Yo iba a poner justamente el tema del Cone of Call, cuando normalmente en las mesas de rol, cuando se está en combate, se trata de jugar con figuritas para tener una percepción espacial un poquito del lugar. Y llega un personaje nuevo y dice, voy a hacer un Cone of Call. El hechizo tiene un cierto rango de afectación, seas amigo o enemigo va a pegar. Y si cantas la acción antes de hacerla, un jugador un poco más experimental te puede decir, oye, es que nos vas a pegar a todos. Bueno, entonces no hago ese. ¿Qué hago? Te recomiendo hagas esto. De los que tienes, elige uno de estos tres y apúntalo para allá. Digo, también es que es circunstancial porque también va a depender mucho de tu grupo y también de tu propio personaje. En una experiencia personal, una personaje mía es una clériga, tiene una habilidad que en inglés se llama Turn Undead, que en español creo que sería algo como asusta al no muerto, porque ese es el efecto de la habilidad, donde si los personajes no muertos fallan su tirada de salvación, hablaremos de eso después en otro capítulo, esos no muertos tenían que escapar de mi personaje, irse lo más lejos posible. La primera vez que lo utilicé, súper encantada de que me funcionó, pero el problema, ese efecto se rompe si le hacen daño a los no muertos. Mis compañeros le pegaban a los no muertos y teníamos otra vez toda la banda de no muertos encima y casi nos morimos. Bueno, yo quiero entrar en un detalle que es, hemos utilizado la palabra metajuego. Déjame terminar de decir mi experiencia. Otra sesión después hice esa habilidad de turno de otra vez, pero le pregunté al narrador antes, ¿yo puedo saber cuáles son afectados? El narrador me dijo, sí, tú sabes a cuáles afectaste. Ok, Turn Undead. Mi personaje se voltea y le dice a su grupo, ese no muerto, ese de allá y ese de allá lejos van a salir corriendo, no les peguen. Esa es otra manera de sobrellevar esa pregunta, creo yo. Ahora sí, Yuka, sigue. Bueno, como les iba a comentar, ¿qué es el metajuego? El metajuego es el conocimiento que tú como persona, como jugador, sabe, pero no tu personaje. Tú como jugador estás en la mesa, sabes lo que los demás están planeando. Tu personaje en realidad no lo sabe. Si hay una buena una buena cultura de no utilizar el metajuego, realmente no debería importar si tus compañeros saben lo que vas a hacer. Al menos ese es mi punto de vista. Tenemos otra pregunta y tenemos unos minutos extra donde nos está preguntando Tabo el Lobo, ¿cuál sería la mejor clase para un jugador novato? Híjole, hay clases que son más sencillas de ocupar que otras. A lo mejor no todos van a estar de acuerdo con esto, pero creo que lo mejor para un novato es ser guerrero o bárbaro. Esas dos. Porque son las clases que menos variantes tienen, que son más fáciles de manejar. Es muy sencillo decir, le pego así, le pego acá, brinco para atrás, brinco para esto. Obviamente conforme van subiendo de nivel van teniendo más condiciones, más habilidades, pero de inicio digamos que son las clases con las que nos podemos acercar más a lo real. Pegan y pegaron. Sí, estoy de acuerdo. Mi primera clase fue druida con la que comencé a rolear y fue cuando me di de topes con todo eso de es que necesitas este material, es que no lo puedes hacer porque te tienen tapada la boca o sea, escogí una clase mágica como mi primer personaje de rol y los topes que me di por los materiales y por el componente verbal. Luego probé una arquera guerrera y me fue mejor. Exacto, muchas personas por esa ilusión de es que quiero un mago para mis poderes y escogen un mago y se dan de topes de que tienes que preparar tus hechizos. Si es una mesa muy apegada a las reglas, tienes que tener tus componentes. Si el máster es muy estricto, tienes que hacer movimientos verbales, somáticos, o sea, mover las manos y cantar tu hechizo. Y muchas veces eso se les complica muchísimo como novatos. Al ser un guerrero o un bárbaro le pego así, le pego de esta forma,
le meto les toqueo la espada en el estómago y tan tan se acabó. Ya después van a empezar a tener las habilidades del Whirlwind Attack o Sí, todo lo demás que aún no saben los novatos que pueden ganar. exactamente. Y sí, lo que dice Magno, que pues cualquiera puede ser divertido y los vas aprendiendo a jugar en la marcha, esa es mi experiencia, porque yo sigo en mi primera partida. Y pues para colmo de males escogí un Sorcerer, Sorcerer. que tiene, es que puede ser Sorcerer, no sé, Antare tiene sus cosas, sus casos. Y en algunas veces digo, pues, no tengo que tener el cuerpo de gladiador para lograr darle un buen golpe a lo que tengo de frente. Pero por el otro lado es como, ¿que le tengo que sumar que a quién? ¿Qué es un Sorcery Point? Entonces, sí me divierto mucho con mi personaje, pero también estoy pagando la factura de haber elegido un personaje mágico de los más difíciles, además de todo, como primer tipo de jugador, ¿cómo son? Razas y... Clase, como primer clase. Como primer clase escogí uno de los más pesados a entender. Me divierto mucho, pero a veces quiero lanzar todo y decir, no, pausa, porque no sé qué estoy haciendo. Pues bueno, creo que con esto vamos a terminar. Ya son las 12:02. Vamos a tratar de estar durando 1 hora en nuestros programas. Por favor, mándenos sus preguntas, temas que quieran que abordemos. ¿Qué pasó? Lo que dice Gimagno es que siento que querer obligar a los players a empezar como una clase marcial limita la experiencia y no lo disfrutan. Estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es el consejo de esto De te puede ser empezar. más fácil. Sí. Ajá. Exacto. Y otra es que un máster o el resto de la mesa te quiera obligar a usar un personaje. Eso es una bandera roja. Valórate, amiga. O sea, no. Amiga, y amigos. Bueno, y también le pueden pasar a los masculinos. Ay, mira. Valórate, amigo. O amiga, mira, lo que guste ser usted. En la mesa que tenemos nosotros, tuvimos la experiencia, dejémoslo como experiencia, de que tuve un jugador novato y a los 2 meses se quiso volver máster. Estuvo insistiendo muchísimo en eso, se le dejó masterear y la verdad es que no tuvo malas ideas, pero le faltaba muchísima experiencia para muchos detalles de la mesa que pues obviamente con unos 2 añitos de jugador hubiera podido resolver. Es lo mismo del lado del jugador. A lo mejor empiezas o se te aconseja empezar con una clase marcial, un guerrero, un bárbaro, a lo mejor un clérigo o un ladrón. Se te aconseja, pero si quieres empezar y darte de topes después porque no conoces muchas de las reglas, adelante. O sea, no se te está impidiendo, solamente se te está aconsejando. Sí, para que no te des de topes ahorita, más adelante. Bueno, mis Yo estimados ahorita no Titus tengo nos idea de dice, nos vemos. Por favor, Kisho, continúa. Chao, gente bonita, también a ti, Magno. Sí, lo de... Ya se me olvidó, después me interrumpen. Bueno, de todos modos ya nos tenemos que despedir también Nos tenemos nosotros. que ir, pero sí, cuando hablemos de los stats, de los masters, de todo eso, no se preocupen, vamos a llegar porque sí, esta palabra suena al lenguaje élfico, pero lo iremos desmenuzando porque ahorita fue como todo por encima para que se den... Vamos a ir abordando los temas, sugieran temas que quieran que abordemos, situaciones que tengan en sus mesas que quieran que resolvamos, pónganla en los comentarios, pónganlas en inbox en Facebook, en Twitter. No es cierto, todavía no tenemos Twitter, en Instagram, en Twitch. Sí, cuando Krampus diga Twitter, piensen en TikTok, ¿sale? Esa es la clave. Tengo un problema con eso, pero bueno, sugieran temas, pregunten lo que necesiten, si tienen alguna situación en su mesa y quieren que les ayudamos a resolverlo también, coméntenlo. Y pues ahora sí que este es un espacio para roleros nuevos y experimentados.
Y definitivamente hay que hablar sobre ese tema. Me gustaría que comentaran qué se necesita para ser un buen máster. Ese tema lo tocaremos en algún momento, pero si me permiten contestar rápidamente, ¿qué se necesita? Creatividad para hacer una buena narración, improvisación para todo lo que hagan los jugadores y liderazgo para evitar los problemas en la mesa. Exacto. Pero bueno, entonces, roleros, nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. No sé si ustedes tengan algo que decir, señoritas. ¿No? No, ¿No? al momento no, creo que todo está bien. Pues Hasta entonces la nos vemos. siguiente. Hasta la Nos vemos siguiente la semana, próxima en el semana. mismo horario, en el mismo canal. Cuídense mucho, adiós. Gracias, abuelo. Un besote. Gracias. Adiós, Kidra Kawaii. Adiós. Adiós a todos. Muchas gracias por haber entrado a esta primera. Y ojalá los veamos en la segunda y en las muchas más que vengan. Exacto. Enfatizar que nos veremos a las 11 de la mañana, horario de Ciudad de México. A menos que todos nos sintamos en horario con Chabelo, podremos tal vez empezar un poco más tarde. Ok. Pues ahí nos estamos viendo.